Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar estudiando un tema de bastante importancia. Quizá puede ser algo polémico, pero es lo que dice la palabra de Dios y vamos a estudiarla y espero que esto sea de enseñanza para todos y que tengamos las cosas claras. A pesar de que pueda parecer polémico, tenemos que aceptar que la palabra es así y que no le tenemos que dar más vueltas. Para ello vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Sé vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. No obstante, en el Señor, ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? ¿Acaso os, no os enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Bueno, hasta aquí. En estos pasajes, Pablo nos habla del inicio, dentro de la congregación cristiana de Corintios, de un proceso donde la autoridad divina establecida por Dios desde el inicio se estaba pervirtiendo, cambiando la autoridad y cobertura del hombre sobre la mujer dada por Dios a que la mujer se rebelase ante este mandato establecido. Por tanto, vamos a empezar a estudiar este pasaje y para ello vamos a leer, a analizar los dos primeros versículos. Sé vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo os las entregué. En estos primeros versículos, Pablo deja claro que la doctrina que está enseñando a todas las iglesias no es más que la palabra de Jesús, imitada por el propio Pablo. Pero en el versículo 2 queda también patente que lo que ya le había enseñado Pablo sobre el proceder conforme a la palabra a los corintios se estaba olvidando. Hay que darse cuenta de las palabras irónicas que usa Pablo y cómo toda la carta de Corintios es una corrección a las falsas doctrinas y herejías que estaban entrando en esta iglesia en concreto. Pablo se sentía cansado, por eso utiliza estas palabras tan irónicas. O sea, cuando dice, os alabo,
porque en todo os acordáis de mí. No se acordaban de las palabras de Pablo, ni retenían las enseñanzas. O sea, pero el punto que va a resaltar Pablo en estos versículos en concreto, en este pasaje, es el principio jerárquico o de autoridad dentro de la iglesia. En el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el primer motivo que pone Pablo sobre la mesa. Y el primer motivo es claro, es Cristo. Pablo deja clara la jerarquía. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Debemos recordar lo que costó a nuestro Señor Jesucristo someterse a la autoridad de Dios para llevarnos a cabo la obra de resurrección. Por toda la eternidad Él había existido en la misma forma de Dios y por supuesto nunca dejó de serlo. Pero cuando se comprometió a ser el Cristo y hacer que hombres y mujeres rebeldes como nosotros volviéramos de nuevo a una sumisión leal y amante a Dios, Él tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Este es el precio que tuvo que pagar por su voluntaria sumisión a Dios, su cabeza. Esto lo podemos recordar, por ejemplo, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Otro ejemplo, en el capítulo 6, versículo 38. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. O como dice en el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 2 y versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. O sea, que Cristo se sometió a la autoridad del Padre. Y como dice Pablo, el hombre debe someterse a la autoridad de Cristo. Y la mujer a la autoridad del hombre. Pero esta autoridad no hay que confundirla con autoritarismo. La obediencia de la mujer termina cuando nace el autoritarismo en el hombre, obligando éste a que la mujer abandone la senda marcada por Cristo, por Jesús. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un marido que le dice a su esposa que no predique la palabra, esto va contra el mandato que la autoridad superior, Dios, estableció para los cristianos. Y esta situación de, la podemos ver un poco en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos algo similar. En Hechos capítulo 5 y versículo 28 dice así, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, aunque nosotros tengamos sujeción de autoridad ante una cabeza, si esa cabeza está desobedeciendo a la autoridad superior, que en este caso es Dios, nosotros no estamos sujetos a esa cabeza, sino a la cabeza superior.
que es Cristo o directamente Dios. A esto es el único punto donde nos podríamos desligar de la autoridad, o más que autoridad, del autoritarismo, que sería no cumplir con los propósitos de la palabra, sacarnos de la palabra. Como digo, esta situación no es rebelarse contra la autoridad, sino obedecer a la autoridad superior, que es Dios. Nuestro mandato ante todo es obedecer la palabra de Dios. La autoridad demanda de una mayor responsabilidad. Y es por eso que el varón debe obedecer y servir con más cuidado al Señor. Porque bajo el varón está el resto de su familia sujeta a él. Si nosotros varones le decimos a nuestra esposa, tenemos que hacer esto, y aunque no necesitamos dar más explicaciones porque la mujer debe someterse al marido, sí es bueno y edificante en la relación justificar y explicar el porqué de las cosas en el amor que nos mostró en nuestro Señor. Como el mismo Señor llevaba aparte a los discípulos y le explicaba el porqué de las cosas y su significado. Igual debemos ser como varones como lo fue Cristo. Como dice en Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 y 26. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, la autoridad de los varones está destinado a lo que dice la carta de Efesios en este capítulo 5, a la santificación de nuestras mujeres. Una responsabilidad de protección que es fundamental para el buen funcionamiento de la familia y que ésta reciba la bendición de Dios. Y este mismo principio de sujeción de la mujer al marido y del marido a Cristo es el mismo que debe existir en las congregaciones. Una congregación sana es aquella donde el varón la lidera sujeto a la palabra de Dios y la mujer escucha y aprende de sus líderes para poner en práctica la palabra de Dios. Pero este principio parece que se estaba rompiendo en Corintios. Volviendo a Primera de Corintios, vamos a analizar los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado. En la iglesia de Corintios se estaban invirtiendo los papeles de hombre y mujer. Los hombres, en vez de guiarse directamente de la palabra de Dios, estaban permitiendo que sus mujeres liderasen la iglesia y su dirección, convirtiéndose ellas en cabeza, y el hombre sometido a esta autoridad de la mujer, o sea, lo que podemos decir, el mundo al revés. Y esto se estaba dando mediante la muestra pública de la rebelión a la sujeción de las mujeres, dejando de llevar velos sobre sus pelos, algo que en la cultura y en la manera de vestir de las mujeres de Corintio, este velo suponía una muestra de sujeción. Dejar de usarlo mostraba signos de rebeldía en las mujeres y de querer asumir el papel de los hombres, algo que los hombres de Corintio estaban consintiendo por dejadez de sus funciones de cabeza. Había entonces mujeres de Corintios que no solo se rebelaban a sus hombres, sino que estaban en rebeldía abierta contra Dios.
Entonces, ¿no nos recuerda esto a lo que la sociedad nos enseña que está bien? Que el hombre debe quedar relegado y la mujer asumir el papel dominante socialmente hablando, porque esto es lo que nos enseña el mundo hoy en día. Y yo puedo hablarlo porque esto es lo que pasa donde yo conozco, en España, donde se muestra al hombre como un mal social, prácticamente como un criminal, simplemente por ser hombre. Y la mujer se posiciona en un papel dominante bajo la amenaza constante sobre el hombre de te voy a quitar los niños, eh, te voy a quitar la casa, tu dinero, etcétera. Esto es una desgracia para la sociedad y nos lleva a la destrucción de la familia establecida por Dios. Dios puso al hombre como cabeza de, del hogar. Como dice en Efesios, capítulo 5 y versículos 23 y 24. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo, en todo. Y el problema no queda ahí, ya que este mal se ha extendido dentro, o sea, no solo ha quedado a nivel social, sino que ha entrado dentro de las propias congregaciones, como ocurría en Corintios, como estamos viendo, donde vemos iglesias donde los hombres que asisten a ella emudecen y aceptan como bueno que el liderazgo de la congregación que asiste esté llevado por mujeres, mientras ellos ni se molestan en leer ni siquiera la palabra de Dios. Solo de ir los domingos a cumplir en la iglesia y se creen que están agradando a Dios con esta actitud. Se cumple entonces eh, lo de los versículos 4 y 5 de Corintios 11. Y estos hombres deshonran a Dios y por ello no pueden traer bendición a sus casas, porque son hombres de espíritu débil. Y por otro lado, tenemos a mujeres rebeldes, ambos engañados y sometidos a la voluntad de nuestro enemigo, de Satanás. Y la raíz de todo esto la encontramos en Génesis, libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 16. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando dice que tu deseo te llevará a tu marido, lo que nos quiere decir la palabra es que la mujer va a querer extender su voluntad sobre la del hombre. Pero el hombre será su cabeza, su Señor. Porque antes de pecar ya lo había establecido así Dios también. Pero queda patente que la mujer va a querer extender su voluntad sobre la del hombre. Estas palabras dichas por Dios, esta maldición, presente de Eva, está presente desde Eva hasta nuestros tiempos.
en lo más interno de la mujer. Por lo tanto, Dios estableció que el hombre fuese el freno de las actitudes irresponsables de la mujer. Porque recordemos, la serpiente fue al encuentro de Eva y ella no hizo lo que debía, pedir el auxilio del guarda del Edén, Adán, sino que tomó la decisión, ella tomó la decisión propia de seguir conversando con la serpiente, llevando a comer del fruto prohibido y convenciendo al propio Adán de probar también. Pero la responsabilidad no recae solo en la actitud independiente de Eva, sino que Adán no protegió en todo momento a su mujer como parte de lo que estaba en el huerto. Y no reconoció cuando Eva le ofreció el fruto de que iba a desobedecer a su cabeza, a Dios. Adán no valoró o no se preocupó de las cosas del huerto que tenía a su disposición, sin esfuerzo. A partir de entonces, la creación en sí sería hostil al hombre, porque Adán no supo frenar el pecado y Dios lo iba a hacer entender y valorar cada cosa, ya que tendría que trabajar por ella con el sudor de su frente, como dice la palabra. Así que vemos que la naturaleza de la mujer de tomar el control y la del hombre de descuidar aquello que tiene que proteger, evadiendo la responsabilidad, viene desde las raíces del hombre mismo. Vamos a volver a nuestro texto de Corintios. 1 Corintios 11. Y seguimos con el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo aquí lo que nos viene a decir es que quiere las cosas claras. Si la mujer muestra signos de querer rebelarse, que se revele completamente, mostrando toda la maldad que hay en su corazón. Si no, que se sujete bajo su cabeza, que es el varón, absteniéndose de cualquier muestra de rebeldía, como es el no usar velo dentro de la cultura social de Corintio de la época. Pablo muestra en este pasaje uno de los aspectos del carácter de Dios, y es que Dios aborrece la hipocresía. Encontramos el ejemplo de Jesús. Jesús hablando a los fariseos, por ejemplo, en Mateo 23 y versículo 27. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda impureza. O como dice también Cristo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Y 16. Aquí tenemos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Dios quiere las cosas claras, para bien o para mal. Aborrece los lobos vestidos como ovejas. Eso Dios lo aborrece completamente. Si es lobo, que se revele como lobo. Si es oveja, que se revele como oveja que es. No quiere ambigüedades ni hipócritas.
Dios es muy claro en esto. Para bien o para mal, quiere las cosas claras, no medias verdades. O verdad o mentira. No hay un punto intermedio. Volviendo a Corintios, vamos a leer versículos del 7 al 9. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Este sería el segundo motivo que nos pone Pablo, el orden de la creación. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva ahora al relato divinamente inspirado de la creación en el libro de Génesis. En el capítulo 1 de este libro nos aclara en Génesis 1, vamos a poner Génesis 1, y versículo 27, aquí presente. Creó pues a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces, en este versículo 17, en cuanto a su naturaleza esencial y su categoría, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Era el propósito de Dios que ambos compartieran el dominio sobre la creación. En el capítulo 2 de Génesis y versículo 18 nos dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, en cuanto a las funciones que iban a desempeñar, había diferencias significativas entre ambos, por designio del propio Dios. El hombre fue creado primero y ya había comenzado a cumplir las tareas que Dios le había encomendado antes de que la mujer fuera creada. De hecho, el hombre fue creado directamente y no sacado de la mujer. Allí estaba Adán solo, recién salido de la mano de Dios. Y era, nos dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 11:7, como hemos leído, la imagen y la gloria de Dios. Era una especie de el virrey de Dios en la creación. Investido con la misma gloria de Dios, como si fuera su representante o su representante oficial en la tierra. Pero se enfatiza, como hemos leído, su soledad en medio de todo lo creado, a causa de su naturaleza especial. Podría dar nombre a los animales, pero sin hallar compañera entre ellos. Por eso Dios le dio una esposa de su propia sustancia, quien podría serle ayuda idónea. Y según dice el Espíritu Santo en estos versículos del libro de Corintios, la mujer es la gloria del varón. Esto se refiere al hecho de que Dios hizo a la mujer a partir del varón y le asignó el papel de pareja, ayuda y compañera del hombre, para complementarle en las tareas que Dios le había encomendado. La mujer, pues, era la gloria del varón, del mismo modo que el varón era la gloria de Dios. Y el varón experimentó en la mujer y su función todo el gozo y el placer que Dios experimentó en el varón y su función. Es importante observar que Pablo fundamenta su argumento
acontecimientos anteriores a la caída. De modo que la redención, o sea, aceptar a Cristo, no altera el papel del varón ni de la mujer. ¿Y cómo podemos definir la expresión Él es la gloria de Dios? Esto quiere decir que la existencia del uno acarrea honor y alabanza al otro. Por ejemplo, es igual a una obra de arte que es la gloria del artista, ya que a la vez da expresión a una parte de esa persona y acarrea alabanza y honor a sus habilidades. En el mismo caso, la obra de Dios fue el hombre, el artista es Dios. Por lo tanto, siguiendo el simbolismo empleado por Pablo, el varón no debe cubrirse la cabeza, porque sería lo mismo que velar la gloria de Dios, que es el hombre. Volviendo a nuestro pasaje en 1 Corintios, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este sería el tercer motivo que nos da Pablo, el buen testimonio a los ángeles. Los ángeles fueron testigos de cómo el mal, el pecado, entró en el hombre y estropeó la creación inicial de Dios. Pero Jesús vino para restaurar el hombre, deshaciendo las obras del diablo, como nos dice la palabra. Lo encontramos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Volviendo al pasaje, nos preguntamos por qué Pablo añade por causa de los ángeles. Como he dicho, los ángeles son espectadores de lo que está sucediendo en la tierra en la actualidad, como lo fueron de lo que aconteció, como hemos dicho, en la creación. En la primera creación vieron cómo la mujer usurpó el puesto de gobierno sobre el hombre. Ella tomó la decisión que Adán debiera haber tomado. Como resultado de esto, entró el pecado en la raza humana, con su indecible estado de miseria y mal. Dios no quiere que lo que sucedió en la primera creación se repita en la nueva creación. Cuando los ángeles miran, Él quiere que vea a la mujer actuando en sujeción al hombre e indicando esto de manera externa, en el caso de Corintios, mediante una cubierta sobre su cabeza. O sea, los ángeles observan y nos ven cómo la obra de Dios está fructificando en nosotros hoy en día. Cómo nos estamos convirtiendo del mal que causamos, cómo Dios ha convertido el mal, lo está convirtiendo en bien. Y los ángeles son observadores de esto. Vamos a volver a 1 Corintios y seguimos con los versículos 11 y 12. No obstante, en el Señor, ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. El versículo 11 muchas veces se utiliza para desvirtuar la enseñanza desarrollada por Pablo, llevando a que la mujer es igual que el hombre y por lo tanto puede tener la misma autoridad que el hombre en la congregación, apoyándose en el siguiente versículo también,
en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Este pasaje dice lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el pasaje con que se basa mucha gente para decir todos somos iguales, no hay autoridad, hombre y mujer tenemos la misma autoridad. Se utiliza muchísimo. Pero es que este pasaje de Gálatas nos habla sobre la propia salvación y de la herencia de Cristo. ¿Herencia? ¿Cuál es la herencia de Cristo? El Espíritu Santo y la herencia de la promesa de que vamos a ir al cielo junto a Él. Vamos a tener un cuerpo nuevo y somos hijos de Dios. Son las promesas. La cual la puede recibir cualquiera que crea en Cristo. De la nación que sea. Ya sea padre, madre, hijo, da igual. Da igual quién sea. Si crees, la salvación y la herencia es tuya. O es que un niño que ya es uno en Cristo puede estar en la misma posición jerárquica que sus padres. Porque los que se basan en Gálatas 3 para decir que una mujer está en igualdad con el hombre y tiene la misma autoridad que el hombre por estar en Cristo, también deberían aceptar que si su hijo está en Cristo, está en igualdad cuanto a funciones y autoridad con ellos. Esto es un desarrollo incorrecto y hereje conforme a lo que estamos viendo. El propio Pablo nos dice lo siguiente en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, este versículo 11, como el 12, que estamos viendo en Primera de Corintios, no nos habla de la igualdad de sexo, sino que se complementa a ambos, o sea, ambos sexos se complementan, se necesitan el uno del otro, porque este fue el propósito original de Dios, donde el hombre, Dios lo colocó como cabeza, y la mujer como ayuda idónea. Si es ayuda, es porque le era necesario al hombre la mujer. Como nos dice en el versículo 12 de Corintios, la mujer proviene del hombre, de Adán. Pero todos los hombres nacen de la mujer. Entonces, ni el hombre existiría sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Si entramos a un análisis más almático de ambos, nos damos cuenta de esta complementariedad entre ambos. Donde el hombre, por norma general, es más racional y menos emocional. Con lo cual toma decisiones no pasionales y más ligado a la lógica. Y si es cristiano, ceñido a la palabra de Dios. Mientras que la mujer es más emocional y pasional, capaz de mover el corazón de sus seres más cercanos, dando la calidez que el hombre y el propio Adán en el comienzo necesitaban. El ser complementario y trabajar cada uno en su área para alcanzar el mismo fin, como puede ser la bendición de Dios en el hogar, es una forma de mostrar el amor en el propio hogar. En un hogar donde hay dos cabezas
y no hay cuerpo, lo que reina es la anarquía, el desorden, el caos. Y si el que está determinado a ser cabeza no lo es, y la que está determinada a ser cuerpo es cabeza, no serán tomadas las decisiones adecuadas en ese hogar. Y será un hogar en rebeldía ante Dios. O es que una persona que, por ejemplo, ha estudiado toda su vida solo cirugía, de repente lo colocan de albañil. Y al albañil lo colocan en el puesto de cirujano. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? El nuevo albañil no sabe a construir una casa, porque él está formado para cirujano y esa casa se caerá o no llegará ni siquiera a construirse. Y el nuevo cirujano seguramente matará a sus pacientes, porque él no está formado para operar. Y esto es lo mismo. Dios nos da unas funciones determinadas según nuestras capacidades y nuestras capacidades están en parte determinadas por nuestro sexo, hombre o mujer. Uno necesita al otro, pero cada uno debe estar en el sitio donde puede dar lo mejor de sí mismo y aportar más tanto para su familia. Como en la congregación, todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos provenimos de Dios y, y Él determinó qué hacer y dónde mejor actúa cada miembro. Seguimos con el versículo 13. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? Después de los tres motivos expuestos por Pablo, el primero, la sujeción a Cristo, el segundo, el orden divino de la creación, y el tercero, los ángeles o por los ángeles, Pablo llama a la conciencia de la iglesia, si están haciendo lo correcto, dejando que la mujer tenga una relación con Dios sin la cobertura del varón. Esta cobertura, como hemos visto, tiene que ser llevada por el varón, ya sea el marido en caso de estar casada, del padre si no lo está, y si no tiene padre, del varón de la familia que se encuentre a cargo de la familia. Si no hay nadie, será la misma iglesia misma y sus líderes su cobertura espiritual. Esto nos lo aclara también Pablo en Primera de Timoteo. Vamos a leerlo. En Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, cuídela. No sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. Entonces, aquí queda claro, ¿no?, que la mujer necesita una cobertura. La que sea verdaderamente viuda y no tenga a nadie que pueda quedarse a cargo, como dice Pablo, será la iglesia que se responsabilizará de estas mujeres, porque necesitan una cobertura. Hay una responsabilidad individual de la propia congregación de aceptar la sana doctrina impartida por Pablo, de tomar sus propias decisiones, de seguir haciendo lo malo o volverse al camino de Dios. Pero la decisión es individual de ellos. Como dice Pablo en el versículo 16. Volvemos a 1 Corintios para leerlo. El versículo 16, que no lo hemos leído, solo en el inicio.
Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. El cristiano ni nadie de la iglesia tiene por costumbre contender contra otra persona. Pablo le intenta abrir los ojos, exponiendo los motivos que Dios muestra en su palabra sobre quién debe liderar en la iglesia. Pero son ellos, la iglesia de Corintios, que se tienen que arrepentir de su camino torcido, ¿o no? La decisión es de ellos. Pablo la ha mostrado. Le ha intentado hablar como cristiano a ellos, enseñando, exponiéndole a través de la palabra la situación. Pero la decisión es individual de la iglesia, de arrepentirse o de no arrepentirse. Vamos al versículo 14 y 15, que dice lo siguiente. ¿Acaso no se enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Este sería el cuarto motivo que expone Pablo en el tema de la autoridad. La propia naturaleza muestra la voluntad de Dios. Entonces, Pablo nos da aquí un cuarto y último motivo del por qué la mujer necesita de la cobertura del varón y cómo el hombre no necesita de la cobertura de la mujer, ya que él es la imagen de Dios. Para ello utiliza la figura de que el cabello largo es deshonra para el hombre, pero para la mujer es honroso. Con esto, para el caso de Corintios, no significa que por tener las mujeres el pelo largo ya no tienen que usar el velo, sino que culturalmente, como hemos dicho, el velo era simbólico de sujeción en la mujer. En otras culturas a lo mejor no es el velo y puede ser otro objeto o quizá ninguno el que muestre la cobertura a no ser el propio pelo en sí. Esta imagen del hombre con el pelo corto y la mujer con el pelo largo se repite durante toda la historia del hombre, en diferentes culturas y religiones. Estamos hablando de la conciencia natural del hombre, que tiene, que tiene el hombre de cómo debe ser el corte de pelo de sí mismo y cómo debe ser el pelo de una mujer. Para entender qué es esto de conciencia natural, vamos a leer Romanos capítulo 2 y versículo 14. 14 y el 15 también. Porque cuando los gentiles no tienen ley, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Entonces, volviendo a Corintios, a 1 Corintios 11, vemos que Pablo, al exponer este cuarto motivo ante la congregación de Corintios, no se está dirigiendo a los cristianos de esa iglesia, sino a aquellas personas que estaban allí, pero aún no habían dado el paso de seguir a Jesús. Si no podían entender la palabra de Dios, sí podrían entender la ley natural de las cosas. Es por esto que Pablo separa este último motivo de los tres anteriores, que estaban dirigidos a los cristianos rebeldes de Corinto. O sea, es curioso cómo separa Pablo los tres primeros motivos que están exclusivamente centrados a cristianos, a gente que entiende la palabra,
Y para que no quede duda de lo que él quiere enseñar, se dirige también a aquellos que no han recibido aún a Cristo, utilizando el lenguaje natural, el de la naturaleza misma, para que no quedase la más mínima duda de lo que quería explicar Pablo y cuáles eran las obligaciones dentro de esa iglesia. Versículo 16. Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Como ya hemos dicho, Pablo no ha ido a Corintios a discutir con ellos, ni que ellos discutan con él. Porque como dice Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, las iglesias de Dios, de, de generar conflicto. Es posible que Pablo supiera que estas palabras llamando a corregir los errores dentro de la iglesia no sentarían bien a los propios rebeldes y desearían replicar o seguir en su rebeldía. Lo que realmente sería una muestra más que lo que estaban haciendo era algo apartado de la voluntad de Dios y apartado de las enseñanzas que Jesús había transmitido. Por tanto, es una forma de decir, si quieres seguir en rebeldía, tú no eres de nosotros. O sea, este es el mensaje que transmite Pablo. La palabra de Pablo en estos 16 versículos son muy claras. Hay un orden jerárquico que Dios ha establecido. Y esto debe ser respetado. Recordando el versículo 3, el hombre es la cabeza de la mujer, cualquier cosa diferente a esta es declararse rebelde ante Dios. Y a los rebeldes, Dios le tiene una promesa. Esa promesa la encontramos en Isaías. En el libro de Isaías, el último versículo precisamente del libro de Isaías. Capítulo 66 y versículo 24. Estas son las últimas palabras del libro de Isaías. Entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán un horror para todo mortal. Y no es solo que en Corintios se habían rebelado ante sus maridos, asumiendo la autoridad que no les pertenecía, sino que habían asumido funciones dentro de la congregación que no eran para las mujeres. Recordemos el versículo 5 de 1 Corintios. Volvemos a 1 Corintios. Versículo 5. Que nos dice, toda mujer que ora o profetiza. Y con este asunto, Pablo era muy tajante dentro de la congregación. ¿Qué opinaba sobre que la mujer orase y profetizase dentro de la congregación? Para eso vamos, ¿no?, al capítulo 14 de Primera de Corintios y versículo 34. Del 34 al 37 vamos a leer. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. ¿Salió de vosotros la palabra de Dios o llegó a vosotros solo? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Son muy claras las palabras de Pablo y refuerzan lo desarrollado en el capítulo 11 de Corintios. La mujer sujétese a la autoridad de su cabeza y en la congregación guarde silencio.
Es el varón que debe instruir a la mujer y no al revés. Lo que no significa que la mujer no pueda participar en la congregación, pero debe sujetarse a la cabeza, sin que se convierta en piedra de tropiezo para el buen desarrollo de la reunión. En el versículo 36, Pablo tiene unas palabras muy duras cuando dice, ¿salió de vosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que es. Y es muy clara, como hemos visto. La palabra de Dios salió de Cristo. Y Pablo la llevó a los corintios. No fue Corintio que la llevó a Pablo. Y dice también, o llegó a vosotros solo. Con esto, ¿qué quiere decir Pablo? Con que os llegó a vosotros solo. Como si ellos tuvieran una interpretación privada de la propia palabra. Una interpretación que solo ellos la están dando dentro de la iglesia. Que no corresponde a nada de los mandatos ni de lo que le había enseñado Pablo. Nada, nada. Se estaban inventando las cosas. Recordemos lo que dice la palabra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando los corintios dicen lo que dicen, se equivocaba Pablo, se equivocaban los profetas, se equivocaba Dios. Para los corintios parece que sí, parece que sí. Por último, hace un llamado a si hay, voy a poner aquí, a si hay algo de luz en ellos, si existe algo de luz en ellos, reconozcan que lo que está diciendo Pablo es la palabra de Dios, es mandamiento. Entonces, todo esto son palabras muy, muy duras de Pablo a la iglesia de Corintios. Todo esto, esta situación nos recuerda también lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 2 y versículo 19. Salieron de nosotros, de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido en nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Esto que habla el apóstol Juan era la evidencia que estaba pasando en Corintia. Y Pablo los definía como lo que eran, como rebeldes. Incluso, como hemos visto, ni siquiera algunos fueran cristianos. ¿Qué ocurriría si Pablo se presentara en una congregación actual donde hay pastoras enseñando a varones y mujeres sobre la palabra de Dios dentro de la congregación? ¿Qué nos diría Pablo? Si Pablo mandara callar a esa pastora, ¿estaría rebelándose contra la autoridad en esa congregación? Pregunta. ¿Y qué le diría Pablo a esos hombres que no asumen el rol que Dios le encomendó de guiar a sus esposas y de ser líderes dentro de la congregación? ¿Qué le diría Pablo?
quizá tendría palabras como o más duras de las que tuvo con Corintios, seguramente. Bien, la mujer está llamada como el hombre a predicar la palabra. Eso lo tenemos claro, ¿no? Es un mandamiento de Cristo. Pero la dirección y la enseñanza en la congregación y en el hogar le corresponde al hombre. Esto también hay que tenerlo claro y lo ha insistido Pablo en diferentes sitios. Ya lo hemos visto. Decir otra cosa sería como tachar estos pasajes dentro de la palabra o intentar manipularlo. Cuando Pablo en su desarrollo y sus palabras en las cartas son muy, muy claritas. Entonces nos podemos hacer también algunas preguntas. Entonces, ¿por qué Dios levantó a mujeres como Débora, por ejemplo, como juez de Israel, como líder momentáneo de Israel? ¿Por qué ocurre esto? Tenemos que tener presente una cosa. La época de los jueces fue una época excepcional y la excepcionalidad no puede ser transformada en la norma, donde Israel no estaba cumpliendo la palabra de Dios. Si estudiamos el libro de jueces, Israel era un caos. Era un caos. Entonces no se estaba cumpliendo la palabra de Dios en ese Israel, hacían lo malo, no seguían los mandamientos que Moisés le había dejado no muchos años antes. ¿Y qué nos enseña la misma palabra? Cuando la situación es tal que lo que ocurre en jueces. Cuando la palabra no se predica, cuando el caos reina por todos lados, donde no hay conocimiento de la palabra en general. ¿Qué hace Dios? Vámonos al libro de Lucas. Lucas 19, versículo 40. Y estas son palabras de Cristo. Él respondió diciéndole, os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Estas son las palabras de Cristo. Entonces, la palabra de Dios se tiene que predicar sí o sí. Si no es la persona que la perfecta voluntad de Dios desearía que predicara, será la persona o las piedras, como dice el mismo, que van a hablar y gritarán la palabra de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios, pero es su voluntad permisiva. Por tanto, para que Dios permitiese a Débora ser juez, supone que no había ningún varón con un corazón dispuesto a servir a Dios en el Israel de la época de jueces, concretamente de Débora. Como digo, no se puede sacar de la excepción permisiva de Dios y llevarlo a que esto era el perfecto deseo de Dios. Esto es engañarnos y esconder muchísimos versículos de la propia palabra de Dios. Esta no era la perfecta voluntad de Dios, que Débora fuese una juez en Israel, pero era necesario en ese momento, era una necesidad concreta y excepcional, como digo. Otro caso que encontramos en la palabra, que es utilizado de manera a replicar las palabras y los desarrollos de Pablo, es el caso que encontramos en Romanos 16. Vamos a leer Romanos 16, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria,
porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Esta mujer, esta hermana, eh, la cual Pablo define usando la palabra griega diáconos, la cual se puede utilizar tanto para el ministerio de maestro de una iglesia o simplemente como ayudante. En este caso, no hay la más mínima duda que se refiere a esta segunda definición, ya que concuerda con el propio versículo 2, cuando dice, para que recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesario, porque ella ha ayudado a muchos. O sea, ella era una sirviente, una ayudante, había ayudado a Pablo, pero no es que tuviera un cargo de autoridad dentro de la iglesia, un puesto de líder de la iglesia, porque también tenemos que tener en cuenta, aquí se utiliza en el texto la palabra diaconisa, pero ella realmente no era un líder de la iglesia, Una colaboradora. era una colaboradora, una ayudante. Hay muchas traducciones que están mal y tenemos que analizar el origen, el texto original con sus palabras originales, porque muchas palabras tienen 2, 3 y 4 significados como en nuestra lengua. Si hablamos de la palabra banco, podemos estar refiriéndose al banco donde guardamos el dinero, al banco donde nos sentamos. Y dependiendo del contexto, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquí, sabiendo todo el desarrollo que hemos llevado en el estudio, ¿cómo va a decir Pablo, después de todo lo que hemos leído, que hay una mujer que lidera en la iglesia sobre los hombres, sobre el varón, y que él está contento con ella? Sería ilógico, ¿no? Pero como vemos después en el versículo 2, cuando dice, porque ella ha ayudado a muchos. Es que eso era lo que hacía Febe. Era una colaboradora fiel, sirviente. Lo que había aprendido de Pablo y de Cristo. Era una buena, muy buena hermana. Pablo la tenía en alta estima. Pero no confundir eso con que era líder de una iglesia. No era líder de la iglesia en Cencrea. Era simplemente una sirviente más, una hermana más de la iglesia que ayudaba fielmente a los demás que pasaban por esa iglesia. A cualquier persona que pasaba por esa iglesia, esta mujer la ayudaba en lo que hiciera falta. Igual que cuando Cristo estaba con sus discípulos. Le seguían, por ejemplo, a María Magdalena, que servían a Cristo y a los discípulos. De la misma manera que esta mujer. No estaban predicando, estaban llevándole comida, ayudándolo en las necesidades del día a día de predicar la palabra. Los acompañaban. ¿Cómo digo? O sea, suponer que se refiere a que Febe era maestra de la iglesia, de esta iglesia, supondría que el propio Pablo no estaría cumpliendo y vería con buenos ojos aquello que él mismo ha criticado ferozmente en Corintios. Estaría predicando un evangelio diferente a cada iglesia, algo que no era así. Pablo era recto en su enseñanza. Y quien las quisiera o quiere torcer, Pablo es muy claro. En Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que le debéis a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si recibís
otro espíritu que no habíais recibido o otro evangelio que no habías aceptado, qué bien lo toleráis. Por estas mismas palabras también Pablo nos avisa en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de filosofía y vana sutileza, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Entonces, cuidado, mucho cuidado, es lo que nos dice Pablo, mucho cuidado de no caer, de caer, más bien dicho, en la red de engaños de Satanás. Él conoce la palabra y la utiliza contra los hijos de Dios para traer división y engaño, porque el mismo Satanás utilizó la palabra contra nuestro Maestro Jesús. Y si la usó contra Jesús, la va a utilizar contra nosotros. Y ya para ir terminando, vamos a ver cómo Pablo transmite el mismo mensaje a su discípulo Timoteo, donde condensa toda esta enseñanza que había transmitido a la iglesia de Corintios. Para ello vamos a concluir leyendo primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos, si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. De este pasaje quiero anotar varias cosas para que quede claro y no nos lleve a confusión. En el versículo 15 encontramos la palabra si permanece. Si permanece. Si nos vamos a los textos originales, ha habido aquí un error de traducción, porque no es la palabra permanece, sino permanecen en plural. Con lo cual no se está refiriendo a la mujer, sino a los hijos. Con lo cual ya le estamos cambiando el sentido a este versículo. Y si queremos apurar un poco más para entenderlo, porque nos habla de se salvará teniendo hijos. Y podemos pensar, ¿cómo? Si la salvación es por fe. O sea, como que por una obra, que es tener un hijo. Se va a salvar la mujer. Y esto viene quizá también por una otra mala traducción de la palabra salvará, que sí, que la palabra original que se utiliza en este texto, si vamos al texto original, para salvar, donde pone salvará, la palabra en griego es la palabra sozo, que también se define, aparte de salvará o de salvación, como proteger o protección. Entonces, el sentido de este último versículo va ligado con la cobertura o protección que puede dar un hijo a una madre cuando estos hijos son fieles a la palabra, en los fundamentos de la palabra, en la fe, en el amor, en la santidad, con prudencia. Porque hay casos de mujeres que pierden su marido y ¿quién es su cobertura? Sus hijos.
pasó con Jesús y María. Murió José y Jesús era la cobertura de María. Murió Jesús y Jesús decidió que Juan fuese la cobertura de María, su madre. O sea, la cobertura es algo fundamental que nos enseña la palabra. Y también cuando podemos, voy a acotar aquí algo también, cuando dice eh, que la mujer, cuando dice, por ejemplo, en el 12 porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estar en silencio también va relacionado con el significado de tranquilidad. Si nos vamos al original, también donde se pone silencio, va ligado con tranquilidad, estar tranquila, confiante en el hombre. La mujer tiene que estar tranquila. Ese silencio va relacionado con la tranquilidad. Y bueno, eh, hasta aquí este estudio, que, que sé que puede ser, que ha sido un poquito largo y puede ser un poco chocante para alguna persona, pero esto es la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios y aquí no podemos andar tachando versículos. Los versículos dicen lo que dicen. Entonces, cada uno que analice, cada uno que saque sus conclusiones. Yo he expresado lo que dice la palabra de Dios y cada uno pues tiene que asumir con lo que dice y no caer en las mentiras de los hombres. Hay mucho engaño y no podemos caer en ese engaño que existe, lo que el mundo nos trae. No puede entrar dentro de la iglesia lo que viene del mundo. Nosotros tenemos que ser firmes en la roca, o sea, en la palabra, Cristo. Y si Pablo decía que las cosas eran así y tenían que ser de esta manera, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar esta opinión de Pablo? ¿Quién somos nosotros para cambiarlo? Ya estamos por encima de Pablo. ¿No hemos ensoberbecido tanto que estamos ya por encima de Pablo? ¿Estamos por encima de Cristo algunos? O sea, hoy en día parece que muchos dentro de la iglesia ya están por encima de la autoridad que Cristo delegó a Pablo y del propio Cristo. Entonces, lo único que nos queda es confiar en la palabra de Dios y estar firme en ella. Y cualquiera que traiga otro evangelio, para saber discernir, saber rechazar esto. Porque al final esto es engaño de Satanás. Y tenemos que detectar cuando Satanás nos está engañando utilizando la propia palabra. Nos intentó engañar a Cristo y nos intenta engañar a nosotros. Como dice, quiero recordar, como dice Pablo en 2 Corintios 11, porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habíais recibido, otro evangelio que no habíais aceptado, qué bien lo toleráis. No podemos tolerar aquello que no viene de la palabra. No toleremos la filosofía humana, toleremos la palabra de Dios, no la mentira de hombre. Mentiras que se han metido en la iglesia. Esto es así, seamos sinceros. El engaño y la mentira ha entrado en la iglesia. ¿Con qué fin? Destruir las sociedades, destruir la iglesia, destruir la familia, destruir el hombre, destruir al individuo y apartarnos y destruir la obra de Dios al fin y al cabo. Porque recordemos que Satanás acá ha venido robar, matar y destruir. Su fin último es destruir. Y eso es lo que hace con nosotros. Intenta destruirnos. No caigamos estando firmes en la palabra. Espero que os haya sido de gran bendición este estudio. Quiero agradecer a todos los que lo hayan podido escuchar completo. Agradecer el apoyo de todos los hermanos que lo escuchen, en especial al hermano Josué, con, con su canal, que también ha sido de gran bendición para nosotros. Un hermano el cual estudia en profundidad la palabra de Dios, el cual nos trae
la raíz de la palabra misma. Es un don que le ha dado Dios a este hermano, el cual puede traernos la palabra tal cual su original. Y esto es solo la mano de Dios que puede obrar así. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos nos necesitamos. Y quiero agradecer especialmente al hermano Josué por su labor y por su trabajo al cuerpo de Cristo. Y bueno, ¿quiere añadir alguna cosa más? Pues sí, gracias. Gracias a todos los oyentes y bueno, acotando un poquito, seamos responsables, hermanos, seamos responsables delante del Señor. Nuestro deber es estudiar la palabra a profundidad. Y si acaso estamos asistiendo a alguna congregación que en determinados momentos no se sujeta a la palabra, sin embargo nosotros tenemos que permanecer en la palabra y tenemos que nuestro hogar fundamentarlo en la palabra, entendiendo el orden y el principio de autoridad que Dios ha establecido, ¿sí? Nuestro hermano Josué, que en su canal Hablemos de Dios con la Verdad, ha sido de mucha bendición también para nosotros. Y le Eh, recomendamos mucho ir a ver el canal porque tiene enseñanza muy profunda y que trae mucha claridad sobre la palabra de Dios, mucha claridad, trae mucha luz donde hay tinieblas y donde puede haber engaño, trae claridad absoluta y discernimiento. amén. Así que, Entonces, bueno, te damos las gracias, los invitamos que puedan darle like al vídeo y que puedan también suscribirse y darle a la campanita para que cada semana cuando publiquemos reciban la notificación. Muchas gracias a todos, el Señor los bendiga grandemente. amén, que tengan una buena semana. Amén.